Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de reunirnos una vez más en torno al estudio de la palabra. Y hoy vamos a ver la importancia de ser lleno totalmente del Espíritu Santo. Ser lleno hasta los tuétanos, hasta lo más profundo y hasta lo más íntimo de nuestro ser. Hay algo que yo quiero que tengan en cuenta, es que a Dios, a su palabra, a su espíritu, a la vida en Cristo, no se puede tomar a la ligera, de una manera liviana. Yo creo que ahí está en buena parte la derrota y las crisis que está viviendo la iglesia. La iglesia, tenemos que reconocer, no está cumpliendo el papel al cual ha sido llamada, a ser luz del mundo y sal de la tierra. La iglesia no es la esperanza del mundo hoy. Hoy hay más confianza y más seguridad en un líder político, en una estrategia, en un cambio, una reforma a la Constitución, en una transformación a las leyes, en una evolución al pensamiento y a la aplicación de nuevas normas morales, culturales, sociales y aún políticas. Entonces, quiero tomar como referencia al profeta Eliseo, un hombre lleno y ungido por el Espíritu Santo, un hombre que caminó y que conoció a Dios íntimamente. Fue lleno del Espíritu Santo de una forma tan especial que este varón experimentó la gloria de Dios, vio milagros a todo nivel, vio milagros de resurrección, vio milagros de multiplicación, vio milagros financieros y también vio milagros creativos. Y todo esto ocurrió, óigame bien esto, en el Antiguo Testamento. Ahora, imagínense lo que Dios puede hacer hoy en nuestras vidas, en este tiempo donde la plenitud del Espíritu Santo ha sido manifiesta sobre la iglesia. Iglesia, entienda algo, Él quiere traer sobre la vida de cada uno de nosotros todo su poder y toda su gloria. Así que hoy vamos a estudiar en Segunda de Reyes, en el capítulo 13, del versículo 14 en adelante. Y estoy seguro que al estudiar este pasaje de las Escrituras, el Espíritu Santo traerá revelación y dirección para nuestras vidas. Y si lo puedes creer, te levantará lleno del poder y de la gloria, y vamos a ver cómo Dios usa a Eliseo estando ya aún en su lecho de muerte, y aún cuando Eliseo había muerto, la palabra nos muestra que la unción y la gloria de Dios que estaba sobre él seguía manifestándose y revelándose a un mundo que lo desconocía por completo. Entonces, así el Espíritu Santo sigue obrando y confirmando la palabra profética dada por Eliseo y aún después de su muerte. Y cuando estudiamos la vida de Eliseo, cuando estudiamos esas proezas que hizo el Espíritu de Dios a través de él y cómo la gloria de Dios se manifestó, vemos cómo la vida de Eliseo y cómo sus vivencias, todo lo que él pasó, siguen siendo motivo de inspiración para nosotros. ¿Y por qué es posible esto? Porque el espíritu de Eliseo, el espíritu de Dios que estuvo obrando en Eliseo, aún sigue obrando hoy para la iglesia. Y si tú lo puedes creer, si tú lo conoces íntimamente, si tú le das un espacio en tu vida, el Espíritu Santo se seguirá manifestando de una manera parecida como lo hizo con Eliseo y aún mayor para gloria y honra del nombre de Dios. Así que entienda esto, el Espíritu Santo no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Él sigue obrando a pesar de toda circunstancia y de toda situación cambiante. Y si el Espíritu Santo te ha dado una palabra y tú la puedes creer, tendrá cumplimiento sobre tu vida y por sobre cualquier circunstancia o por sobre cualquier tragedia o dolor. Y hoy vamos a aprender qué tan importante es el Espíritu Santo para la iglesia redimida. No hay nada ni nadie que le compare al Espíritu, que se compare al Espíritu Santo. Nada lo detiene o nada lo limita. Y nada está fuera de su control y nada funciona aparte de él. Cualquier persona que camine, que se aparte del Espíritu Santo, estará acabada por completo. Recuerde esto, el Espíritu Santo tiene el poder para obrar en nuestras vidas. Y por eso cuando Él nos habla, debemos aferrarnos a esa palabra con todas nuestras fuerzas.
Iglesia, no hay nada ni nadie que pueda detener lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros. Y vamos a las Escrituras y leamos en Segunda de Reyes, en el capítulo 13, del versículo 14 al 17. Y dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas, y tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios con Enafet hasta consumirlos. Y paremos ahí por un momento. Entonces el Espíritu Santo quiere que veamos lo impresionante de Dios en esta palabra. Eliseo estaba apagándose ya en su lecho de muerte. Y el cuadro es este, un hombre usado por Dios de forma tan extraordinaria como Eliseo había visto la gloria de Dios y se había manifestado el poder del Espíritu Santo a través de su vida. Dios había hecho milagros como nunca antes a través de la mano de Eliseo, y ahora él físicamente se encontraba debilitado, pero en su lecho de muerte de pronto llega una visita especial, el rey Joás, con sus ropas, con su escolta real. Y miren esta contradicción, Joás era un rey que no conocía a Dios, anduvo en los caminos perversos de los reyes de Israel, pero cuando necesitaba a Dios, venía y se apoyaba en la gloria que había sobre el profeta Eliseo. Y es esta la situación de la iglesia. Hoy la iglesia es una iglesia apartada, es una iglesia débil, es una iglesia que no le ha dado la relevancia a la palabra, al Espíritu, al mismo Señor, y vive a sus anchas. Pero cuando viene la crisis, cuando viene el apretón, vuelven a la iglesia, se apoyan en la unción que hay en el líder, en el pastor, en el maestro, en el evangelista, piden oración, Dios responde y siguen su vida. Pero siempre a cierta distancia. Esto me recuerda cuando Pedro vio que a Jesús lo habían aprendido y lo llevaban hacia donde se le aplicó este juicio y se le hizo este juzgamiento rápido y fue llevado dirigido hacia la muerte. Dice la palabra de Dios que Pedro seguía de lejos al Señor, y así le pasa hoy a la iglesia. La iglesia camina retiradito del Señor, no tanto compromiso, no tanta religiosidad, no tanta santidad, más bien llevemos la vida espiritual de una manera liviana, porque el mundo es muy atractivo, es muy seductor, y muchos se esconden o se justifican que yo necesito ir allí porque tengo que hacer negocios, porque tengo que hacer esto y aquello y lo otro, y en son de los negocios tengo que tomarme unos tragos, en son de los negocios tengo que tener un comportamiento, porque si no las puertas se me cierran, y etcétera, etcétera, etcétera. Y así estaba este rey Joás. Y por otro lado está el ungido de Dios muriendo, y este hombre lo visita dispuesto a recibir una palabra, pero él se encuentra allí muriendo. Pero a pesar de esto, este hombre quiere seguir sirviéndole a Dios, está dispuesto a servir a Dios a pesar de todo. Y eso es impresionante. Un hombre de unción, aún en su lecho de muerte, sigue atento a todo lo que Dios le ha mandado. Saca fuerzas de su debilidad para cumplir con su ministerio, para profetizar aún de las circunstancias, para seguir siendo un instrumento de honra para el Señor. Y aún así, la unción permanece en él. Eliseo no se queja, Eliseo no reclama, Eliseo está pendiente de dar lo mejor para sí y de hacerse notar para la gloria de Dios. Recordemos la experiencia que vivió Asaf en el Salmo 73. Asaf tuvo una queja delante de Dios, tuvo un momento de crisis,
y le pregunta a Dios por qué al justo le va mal, mientras que al impío, al arrogante, al prepotente, veo que prospera, avanza y las cosas que dice en su ignorancia parece que le saliesen bien. No fue así el caso de Eliseo, un hombre ungido, un hombre lleno del Espíritu Santo hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de su ser. Este hombre en su lecho de muerte, agonizando, saca fuerzas para entregarle a este rey una palabra de esperanza, una palabra profética, una palabra de victoria para Israel. Y aquí está la diferencia. Un hombre de unción, una mujer de unción, siempre tendrá una palabra de fe, siempre estarán dispuestos a servir a Dios, siempre estarán dispuestos a superar toda circunstancia o situación por las cuales tenga que pasar a pesar de lo que esté viviendo. Un hombre de unción, una mujer de unción, verá un panorama diferente, verá lo bueno de Dios, verá lo maravilloso de Dios en medio de la crisis y no se quejará. Su confianza estará totalmente puesta en Dios. Eliseo no se está quejando y cuando el rey Joás entra y le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, el rey reconocía que era el profeta quien había guiado a Israel durante toda su vida y había sido el Espíritu Santo que estaba en él que había salvaguardado a Israel. El rey Joás sabía que las veces que el ejército sirio se levantó contra su nación, no triunfaron porque el ejército de Israel era más o porque él era mejor estratega militar. Él sabía que la victoria venía a causa de un hombre que amaba a Dios, de un hombre que estaba ungido, de un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y que adoraba y vivía en la presencia de Dios. Un hombre santo de Dios llamado Eliseo, que cuando venían los ataques del enemigo, el Espíritu Santo le revelaba los planes de los sirios y por eso Israel y su rey prevalecían siempre. Eliseo en una ocasión oró para detener al enemigo y el ejército sirio. Óigame bien, sus guerreros quedaron ciegos. Mientras Eliseo estuvo vivo, Israel estaba protegido por Dios a causa de la unción que había en él. Y por eso el llamado en esta hora es que usted busque esa unción. Y de eso se trata esta enseñanza. Hacer caer en cuenta cada uno de los que me están oyendo de la importancia de reconocer el valor de la unción, de la llenura del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno. Porque sin esta unción será imposible ver la gloria de Dios. Porque sin esta unción será imposible alcanzar los propósitos de Dios. Estamos llamados para cosas grandes. Y usted se puede volver el defensor. Usted se puede volver esa columna fortificada en torno a su hogar, al lugar del trabajo, en torno a su comunidad, a su familia, al sitio donde se encuentre. A causa de la unción, su oración será respondida. A causa de la unción que haya en usted, la gloria de Dios descenderá y todo será dado para bien. Así que una iglesia, un pueblo, una familia, una persona, alguien que esté lleno de la presencia de Dios, se puede volver ese muro fortificado que se necesita. Entonces, ¿por qué la iglesia está donde está? ¿Por qué encontramos familias débiles, comunidades débiles, hermanos de las crisis, hermanos de las pandillas, de la criminalidad y todo esto? Porque faltan hombres y mujeres de unción, de poder. Porque está ganando espacio la prostitución, el homosexualismo y toda manifestación del pecado hoy en día. Porque falta una iglesia llena de unción, llena del poder de Dios, llena de la gloria de Dios. Hace falta esto. Entonces es importante que usted entienda este llamado. Mira este testimonio de un pastor en una iglesia aquí en un sector de nuestra amada Bogotá. Él se encontraba en un lugar y cerca a donde estaba la iglesia había un prostíbulo. Y este hombre empezó a orar por eso. Y el Espíritu Santo obró. Y óigame bien esto, empezaron a suceder cosas y ese prostíbulo se terminó por completo. Hubo situaciones allí que lo llevaron al cierre. Hubo problemas, conflictos con la comunidad, con la policía. Dios se glorificó y se fue al cierre de este prostíbulo. Y óigame bien lo que pasó.
El lugar se puso en renta y nadie lo compraba. Nadie se interesaba por el lugar. Era una casa, una bodega gigante, era un lugar grande, era un terreno bastante grande con una construcción grande. Y Dios insta a este pastor a que haya una oferta alrededor del 50% del valor que se estaba pidiendo. Y este hombre fue, hizo la oferta y allí se levantó una iglesia. ¿Sí viste lo que puede hacer la unción? Aún correr las huestes de maldad de un sector, de un lugar. Qué bueno que hayan gente, que hayan iglesias, que hayan congregaciones, personas de unción, que cuando vea algo que se esté formando en su barrio, en su comunidad, en su lugar de trabajo, en la universidad, en el colegio, se pueda levantar y pueda orar, interceder, clamar y estar seguro de que Dios va a responder y estar completamente seguro de que Dios va a tener victoria. Eso es lo que se puede lograr cuando hay un hombre, cuando hay una mujer de unción, adulto mayor, niño, joven, lo que sea, pero que crea en el Señor y que sea empoderado y lleno de la gloria de Dios. Cosas como estas sucederán y aún mayores, dice el Señor. Entonces, mientras Eliseo estuvo vivo, mientras la unción reposó sobre Eliseo, Israel estuvo guardada. Así que no lo olvide, un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, puede generar unos cambios y unas transformaciones gigantes aún en toda una nación. No era el rey, no era el ejército, no eran las armas, era la unción del Espíritu que se encerraba que estaba en este hombre, que se encerraba en su habitación y oraba con poder, y el Espíritu de Dios descendía con fuego, con poder y con gloria de Dios. Y fue el poder del Espíritu Santo en la vida de Eliseo que impidió que los sirios destruyeran a Israel. Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Quiero que lo entienda. Joás estaba diciendo, fuerza poderosa, poder de Dios. Y allí en su lecho de muerte, Eliseo, sirviéndole aún a Dios, recargado de esa unción hasta los tuétanos, clama a Dios. Y hoy también yo clamo a Dios para que usted tenga esa sobrecarga del Espíritu Santo, que penetre hasta los tuétanos. Sí, esa unción de poder y de gloria. Y confío que puedas decir como Eliseo y como Jeremías, que aunque quisiera callar la palabra de vida de Dios y aunque quiera no hablar más en su nombre, usted pueda experimentar un fuego dentro de usted, una unción tan poderosa, la cual no pueda resistir, y ese fuego de vida, aunque tú no quieras, muchas veces dejarlo, o muchas veces quieras dejarlo y rendirte, no lo podrás hacer, porque ese fuego en tu vida estará como estuvo en Eliseo, como estuvo en Jeremías, como estuvo en Pablo y aún como estuvo en el mismo Jesús. Y aunque quieras dejarlo todo, esa unción no te permite callar, no te permite dejar de hablar en el nombre del Señor. Fue esa unción la que hizo que Jesús, a pesar de la angustia y la agonía que estaba padeciendo de ir a la cruz, recobró fuerzas. El poder de Dios vino sobre él y caminó triunfante, victorioso y con una visión clara de que vencería la muerte y que llevaría sobre sus hombros, sobre todo su ser, el pecado y la maldad de toda la humanidad, pero con la seguridad de que saldría victorioso. Y esa misma unción está hoy sobre nosotros. Esa misma unción está disponible sobre sus vidas. Iglesia, un hombre, una mujer que ha sido ungido hasta los tuétanos se reconoce de esta forma, que aunque todo en su vida parezca una tragedia, aunque haya pérdida, desolación, dolor, llanto, no obstante habrá un fuego, una fuerza que no nos permitirá apartarnos de Dios. Usted estará seguro y confiado, hablando en fe, en confianza y en esperanza, aún contra esperanza, para que la gloria de Dios se manifieste. Bendito sea el nombre del Señor. Es un fuego que te empuja a mostrar cuánto amas a Dios. Y este fuego tú no puedes resistirlo ni vencerlo. Es un fuego que te lleva a servir a Dios incluso aún en el lecho de muerte. Y como lo hizo Jeremías, y como lo hizo Pablo en prisiones, en azotes y aún con peligro de muerte. Si ves hasta dónde puede llevar esa unción
que penetra hasta los tuétanos a cualquier persona, harás cosas que tú mismo no lo vas a creer. Ahora, ¿cómo se reconoce a un hombre o una mujer de unción? Que aman y sirven a Dios independientemente de las circunstancias. No importa la tormenta, saben en quién han creído. Iglesia, yo creo con todo mi corazón que tú eres un ungido y una ungida hasta los tuétanos. Y estoy seguro que Dios hoy está confirmando ese llamado a la unción que Él ha derramado sobre cada uno de ustedes. Y esa unción no te permitirá rendirte. Caerás, óigame bien, bajo el poder del Espíritu Santo, pero te levantarás y seguirás hasta llegar a la meta. Y no importa las circunstancias que tengas que vencer, Él estará a tu lado, Él estará dentro de ti y Él te levantará y Él te dirigirá a donde tienes que llegar. Ahora, sigamos con la lectura y miremos esta palabra del versículo 16 al 19. Y llegando dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Y entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afer hasta consumirlos. Y es aquí donde se suelta esa palabra profética. Y yo sé que Dios le ha hablado a muchos, tal vez no a través de un profeta, pero sí a través de la palabra, o a través de su pastor, o a través de un tiempo de oración. Has oído la palabra de Dios sobre tu vida. Y Dios te ha dado promesas sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tu descendencia, sobre tu familia, sobre tu cónyuge, sobre tu negocio o algo. Pero tú tienes que creerlo. Y esto era lo que estaba buscando Joás. Y a eso vino Joás, a recibir una palabra profética. Pero miren lo importante, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo hasta los tuétanos para comprender, para recibir, para aceptar, para creer y para esperar esa palabra. Porque muchos pueden recibir una palabra, pero si no la creen, ¿de qué les sirve? ¿De qué les puede servir? Entonces recordemos, ¿qué pasó aquí? Se soltó la palabra. Pero el rey Joás era un hombre que no le daba mayor importancia a la palabra profética. Era un hombre que no conocía al Espíritu Santo. Era un hombre que no estaba conectado con Dios. Joás buscó a Eliseo por última vez, pues él sabía que Eliseo iba a morir. Y Joás necesitaba una palabra de Eliseo antes de que éste muriese. Y él le tenía claro, sabía que tan pronto Eliseo muriese, sus enemigos, los sirios, atacarían a Israel y él estaría desprotegido. Y no porque Dios no lo protegiera, sino porque él era un hombre que no conocía a Dios. Y así les pasa a muchos. Hay muchas personas que viven bajo la unción profética o la administración profética de su pastor o algo, pero no tienen una comunión personal e íntima con el Señor. Y esto es necesario que acontezca. Es necesario que acontezca, porque el día que la boca de ese varón se cierre, no vendrá más palabra profética. O el día que él, movido en sus emociones, se vaya de una iglesia a otro lugar, todo se perderá. En cambio, cuando hay una unción, cuando hay presencia de Dios, cuando hay revelación y entendimiento de Dios en nuestras vidas, a causa de que entramos al lugar secreto, a causa de que oramos, a causa de que conocemos a Dios, que leemos la palabra, entonces usted será sostenido en toda circunstancia. Dios lo puede mover a otro lugar. El pastor puede ya no tener una palabra profética específica para usted, pero usted seguirá conectado con Dios, pero usted verá la gloria de Dios en todo momento. Iglesia, hay que entender la importancia de conocer al Señor. Y es que si tú eres la única persona en tu hogar o en tu familia que conoces a Dios, entonces todos los tuyos serán cuidados por el Señor. Y es que te volverás una columna, un soporte de esa familia. Y es por esto que el diablo no ha podido destruirlos, pues se ha encontrado que tú eres un muro fortificado para tu casa. Es la unción y el poder del Espíritu Santo en ti, el cual Satanás no ha podido sobrepasar. Tus oraciones son como muro de fuego alrededor de los tuyos. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice esta gran verdad: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aunque Joás buscó a Eliseo, él no valoraba la presencia de Dios, no conocía al Espíritu Santo. Y cuando Joás abre la ventana y tira la saeta, entonces Eliseo profetizó.
Pero este hombre no tomó la palabra para sí. Y después le dijo, toma otras saetas y golpea la tierra. Y entonces el rey tomó las saetas y la golpeó solo 3 veces. Y esto enojó al profeta, esto lo estremeció en su lecho de muerte, pues se hizo evidente el estado espiritual del rey. No entendió y no valoró, no le llegó la palabra profética que Eliseo le estaba dando, solo golpeó 3 veces. Imagínese, esta escena fue algo emotivo. Eliseo, el anciano, moribundo, saca fuerzas de donde no tiene y toma las manos del rey y recibe esta simple respuesta: herirás a Siria por 3 ocasiones, pero estos seguirán vivos. Si hubieses dado 5 o 6 veces golpes con la tierra, destruirías por completo a los sirios. Mire esta gran verdad y mire la importancia de esto. Y esto es vital para nuestras vidas. Y usted se preguntará, bueno, ¿y cómo iba a saber él que había que golpear 5 o 6 si el profeta le dijo fue golpea? Y tal vez alguien diga, yo hubiera golpeado 1 o 2 veces. Y tal vez dijo, yo, o otro más atrevido hubiera dicho, yo hubiera golpeado hasta que se parten las saetas, las flechas. ¿Y sabe por qué él no hizo lo que tenía que hacer? Porque no tenía el Espíritu Santo, porque no conocía al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos da instrucción, el que nos muestra las cosas, cómo se deben hacer, en qué tiempo y bajo qué circunstancias. Y él no lo tenía. Él no lo podía entender, él no lo podía comprender, no sabía cómo hacerlo. Entiende la importancia del Espíritu Santo, él trae revelación. Dice la palabra que caminarás y oirás a tu espalda la voz del Espíritu que te dice, detente o a la derecha o a la izquierda. Y esto, desafortunadamente, la mayoría de la iglesia lo ha perdido. No hay comunión con el Espíritu Santo. No hay revelación. Recuerda como en los tiempos de Elí, que no había revelación y que el pueblo se encontraba perdido. Y eso es lo que está pasando. No hay esa unción. No hay ese afán de buscar la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios. Queremos vivir a nuestra manera. Y hoy se enseña y hoy se experimenta es que usted viva como quiere y le pediremos a Dios que respalde los pasos y los caminos que usted va a dar. Usted es dueño de su propia vida, usted es dueño de su futuro, usted es dueño de su camino. Pero hemos olvidado que el verdadero dueño de todo es el Señor. Y ahí está el problema de la iglesia. Ahí están las circunstancias por las cuales está pasando la iglesia. Ahí está la debilidad de la iglesia. Ahí está todo lo que se está viviendo. Y hoy, mi querido hermano, hermana, mi querido oyente, es tiempo de volvernos a Dios, pero en espíritu y en verdad. Es tiempo de tomar la palabra, es tiempo de ser lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús lo dijo, ustedes deben rogar al Padre y Él les enviará el Consolador, al Espíritu de poder, a mi Espíritu, dice el Señor. Y hoy la iglesia no lo tiene porque lo ignora, porque lo desconoce. Y porque caminar en el Espíritu y ser lleno del Espíritu hasta los tuétanos implica una vida de entrega, de consagración. Y hoy la iglesia no quiere vivir en ese nivel. Hoy la iglesia no quiere entrar a esa dimensión de gloria y de poder. Qué tremendo lo que se está viviendo. Qué tremendo lo que estamos pasando. Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice lo siguiente, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué palabra de Dios puede haber? Que las escrituras están. Nunca había habido tanta disposición o tanta disponibilidad de Biblias en el mundo y acceso a la palabra de Dios por medio de los elementos digitales, del teléfono, del computador, de todo, y Biblias escritas en presentación física como en ningún otro tiempo, pero se ignora.
pero se pasa de largo. Y otras veces se lee, otras veces se estudia, pero se estudia acomodadamente, amañadamente para tomar lo que mejor nos parece. Y este hombre no vio la gloria de Dios. Y oiga lo que le dice el profeta en el versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieses derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y así fue. Nunca valoró realmente la palabra de Dios, nunca buscó a Dios como tenía que buscarlos. Siria estaba en un punto tan débil que el versículo 7 dice lo siguiente del capítulo 13: porque no le había quedado gente a Joacás sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10.000 hombres de a pie. Pues el rey de Siria lo había destruido y lo había puesto como el polvo para hollar. Amén, amén. Es el inventario del ejército que tenías Israel. Nada. Cada confrontación lo había destruido. Y con esos pocos, mientras estuvo Eliseo, Dios le había dado la victoria. Pero ahora, finalmente, óigame bien, dice la palabra de Dios en el versículo 25 del capítulo 13: y envió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra, de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Amén, amén. 3 confrontaciones, 3 batallas se enfrentó Joás, las 3 derrotó a Siria, pero no los venció completamente. No los venció completamente. Ahí estuvieron como enemigos perpetuos por mucho más tiempo. Yo no sé cuántos hasta aquí hoy hayan tenido victorias a medias. Y tal vez su trabajo medio se sostiene, o su empleo medio se sostiene, o su matrimonio ahí medio va, o sus hijos están medio saliendo a flote. Si usted quiere una victoria total, solamente es posible tomado de la mano del Espíritu Santo. Usted tiene que buscarlo, usted tiene que llenarse de Él en todo su ser. Óigame bien, que penetre hasta sus huesos, hasta más allá, hasta los tuétanos, hasta lo más íntimo de su ser. Y esto es por medio de la palabra de Dios. Esto es por medio del ayuno, de la oración, de una búsqueda incesante de Dios. Hoy ya no se ora en las iglesias, hoy ya no se ayuna, hoy ya no se va a una velada, ya no se organiza una velada. Es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de retomar las sendas antiguas, es tiempo de buscar la presencia de Dios sobre nuestras vidas, es tiempo de ser la clase de cristiano que Dios espera que seamos. Amado Señor, te doy gracias, porque hoy se abre una puerta, un camino, Señor, que para muchos estaba cerrado, para muchos estaba vetado, Señor, pero hoy por la palabra, Señor, lo tomamos. E imploramos a nuestro Padre de los cielos que envíe al Espíritu Santo. Y le rogamos al Espíritu Santo que se manifieste en nuestras vidas, que se haga presente, que nos guíe, que estamos dispuestos a escuchar su voz, que estamos dispuestos a someternos y a sujetarnos a Él, a vivir para Él y a andar por las sendas que Él ya ha establecido para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y rendimos todo nuestro ser a la maravillosa persona del Espíritu Santo y atenderemos su llamado, su guianza, su consejo y caminaremos como Él quiere que lo hagamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.